Tradicionalmente los motores eléctricos eran considerados motores con muy bajo índice de averías, debido a que en su construcción necesitábamos de núcleos muy grandes, debido a que en ese entonces la permeabilidad magnética de la laminación pues no tenía esas características de permeabilidad, entonces necesitamos mayores volúmenes de fierro para poder actuar como circuito magnético y poder pues facilitar de alguna manera el paso del campo magnético, que es la parte principal de un estator, la función principal, perdón. Con el paso del tiempo, entonces debido a eso los motores eran fabricados de una forma muy robusta, con mucho fierro, eran con dimensiones altas y eso provocaba que pues nosotros ocupáramos de mayor volumen de fierro, de tamaño de rodamientos más grandes. Esa era la razón por la cual los motores pues difícilmente se averiaban y no eran considerados como una parte fundamental para, por ejemplo, la disponibilidad de máquina, ¿no? Con el paso del tiempo, el desarrollo de la laminación pues fue incluyendo aleaciones como el silicio, como el níquel, elementos que nos fueron a nosotros ayudando a aumentar nuestra permeabilidad magnética, y debido a eso ya no se ocupaban núcleos de fierro para el estator para albergar el embobinado y actuar como circuito magnético, de tal forma que esos núcleos se fueron reduciendo en tamaño. También se fue reduciendo en tamaño las armazones. Y también por cuestiones de economía en su fabricación y para pues, eficientar de alguna forma la comercialización de los motores, como resultado de todo ese avance tecnológico en cuestión de materiales, el motor ahorita está fabricado prácticamente en los límites últimos de resistencia mecánica, magnética y eléctrica, por lo cual ahorita ya es muy necesario, para obtener una disponibilidad 100% de máquina, es muy necesario entender y acompañar en el proceso a los motores con una especie de vínculo tecnológico que nos permita estar en monitoreo constante de la condición del motor. Acuérdense, debido a que los motores, si nosotros vemos las tablas de resistencia de materiales, nos vamos a dar cuenta que los motores, repito, se encuentran trabajando en sus límites últimos de resistencia. Entonces se vuelve muy importante el vínculo que tengamos con el motor en el proceso de monitoreo de la condición. Con el desarrollo también de la tecnología, en este caso de mantenimiento predictivo, con toda esa disponibilidad que tenemos tecnológica, y tenemos también pues en el mercado tenemos disponibles varios tipos de tecnología, como la tecnología de barrido de frecuencias, como la tecnología de firma de corriente, como la termografía. Entonces nosotros ahorita ya yo creo que el departamento de mantenimiento, para administrar bien y lograr la función de disponibilidad total de máquina, pues sí ya tenemos en el mercado cierta tecnología con buenos argumentos para cumplir a cabalidad esa función principal del mantenimiento, que es la disponibilidad de máquina. Muy bien. Nosotros en el mercado tenemos una disponibilidad de motores. Aquí vamos a ver una sinopsis que nos va a mostrar la disponibilidad de motores que tenemos. Para la idea ahorita del curso es ubicar bien en el mercado la disponibilidad de motores y tratar
debido a que el usuario del motor tiene, para poder operar en forma satisfactoria y en los límites máximos de eficiencia, pues sí necesitamos conocer ciertas cosas de los motores para poder lograr ese objetivo de pues la conversión eléctrica de la conversión de la energía eléctrica a la energía mecánica, que pues es el motor eléctrico, ¿verdad? Es un convertidor de energía. Tomamos energía eléctrica de la línea y la transformamos en energía mecánica, esa energía disponible en forma de torque y velocidad, en flecha. Y desde ese punto de vista, mi idea es tratar al motor en lo posterior, ¿verdad? del curso. Bueno, esta es una sinopsis que quise hacer que nos indica la disponibilidad en el mercado que tenemos de los motores eléctricos. Los motores eléctricos se clasifican en dos grandes familias: motores de corriente alterna y motores de corriente directa. Esto es debido a la energía que necesitan para poder operar. Necesitamos voltaje con características de corriente alterna y voltaje de características de corriente directa. Dentro de la corriente alterna tenemos los motores de inducción o asíncronos y los motores síncronos. Los motores de inducción, a su vez, se clasifican en dos familias: jaula de ardilla, que son motores monofásicos y trifásicos, son los más utilizados en la industria, y motores de rotor de vanado. En los motores síncronos tenemos motores de rotor de polos salientes, motores de rotor liso. Y en motores de corriente directa tenemos disponibles en el mercado motor shunt o el campo en paralelo con la armadura, motor serie, que es el campo que está en serie con la armadura, el motor compound, que utiliza las dos configuraciones para obtener características tanto como motor shunt como motor serie, y el motor de imán permanente. En la última pues, investigación que hice acerca del consumo de energía eléctrica en el mundo, constaté que el 60% de la energía generada, de la energía eléctrica generada en el mundo, es consumida por motores eléctricos, lo que vuelve de suma importancia el conocimiento de cómo operan, repito, para poder llevarlos a límites de eficiencia última. Fíjense nada más el impacto que tendría, por ejemplo, el impacto que tendría yo trabajar en zonas fuera de rendimiento un motor eléctrico, ¿verdad? La cantidad de pérdidas que se generan, quizás por una selección equivocada, cuando hago la ingeniería de planta, y que dentro de la disponibilidad de motores que tengo en el mercado, yo provoco una mala selección. Por eso es importante entender las características de cada motor. Primeramente porque una de las 8 causas principales de avería de los motores es su mala selección. Yo selecciono mal el motor, lo adecuo a un proceso de manufactura y lo entrego a producción. Empieza a trabajar producción y resulta que de repente empiezo con una tasa muy alta de fallas. Y quizás yo como mantenimiento no tenga esa amplitud de visión en donde pueda yo determinar que el motor fue mal seleccionado, asumiendo que porque el motor venía en esa máquina, bueno, ya es una garantía de que el motor en su proceso de ingeniería de selección pues fue bien seleccionado, y resulta que quizás a lo mejor en las curvas par contra velocidad, par contra tiempo, sobrecargas, ambientes, montaje, quizás no fue el motor bien seleccionado, y
¿Por qué? Porque a lo mejor no atendí a la disponibilidad en el mercado y me fui por la sugerencia comercial de alguna marca. Entonces, siempre es importante cuando nosotros analicemos una falla catastrófica o que haya desviaciones en temperaturas, en vibraciones, es importante sí entender todo el argumento que está detrás del diseño de máquinas. Muy bien. Dentro de la gama de motores eléctricos, fíjense, debido a su simplicidad en la fabricación, debido a su robustez y debido a su bajo costo de fabricación, el motor hay también debido a todo el desarrollo que ya tenemos en los drives que ya están disponibles en el mercado y que a través del drive yo puedo variar las características del motor, es el motor jaula de ardilla. El motor jaula de ardilla no se puede concebir, fíjense muy bien, no se puede concebir solo, se tiene que analizar siempre en conjunto con su control, porque el control le da las características al motor. Una regla muy importante, el motor carece de par propio, el motor siempre va a responder a lo que la fuente le da y el par va a estar en función, lo determina la carga. El motor solamente es un convertidor de energía, tengan mucho cuidado, porque en campo, en la industria, de repente es esa carencia de interpretación del convertidor de energía, de repente nos provoca diagnósticos equivocados. Y acuérdense, la solución está en función del diagnóstico. Una buena solución depende de un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico depende de todo el argumento de conocimiento que yo tenga del artefacto, del motor en este caso, todo ese soporte técnico que tengo para poder interpretar y poder determinar la causa raíz del problema. Nosotros, como expertos en la materia, a través del tiempo, bueno, cabe destacar que yo tengo en contacto con la industria viendo mantenimiento en campo. La empresa la fundé hace 22 años, pero yo tengo como unos 17 años que estoy prácticamente en campo, tratando como una especie de estrategia para mejorar mi propuesta de valor al mercado y poder cumplir con el requerimiento que el cliente tiene del proveedor de motores y poder hacer una retroalimentación, ir adaptando esa oferta de valor que tenemos en el mercado. Pues he estado mucho ahí en contacto en campo, y ahí nos hemos dado cuenta, hemos identificado áreas de oportunidad en cuanto a la gestión del conocimiento de nuestros usuarios, del servicio del usuario, del motor, para poder administrar de forma eficaz el mantenimiento del motor. Muy bien. Bueno, pues miren, esta es la sinopsis, esta es la disponibilidad en el mercado. Cada motor tiene, ¿qué es lo que hace diferente cada motor? Claro, pues primeramente su composición, cómo está compuesto, cómo está fabricado, cómo están dispuestas sus partes. Y esa disposición de partes, pues nos influencian en la característica del motor. Pero principalmente lo que hace diferente, aparte del consumo de energía, lo que hace diferente a cada motor es el comportamiento de par contra velocidad. Eso es lo que hace diferente. Entonces, cuando yo selecciono un motor, tengo que analizar bien la carga para ver qué es lo que requiero. Muy bien.
Bueno, estas son unas gráficas características de par contra. Por ejemplo, un motor de corriente directa. Yo entrego el torque constante desde velocidad cero hasta velocidad nominal. Voy primeramente a potencia, a par constante, llego a la velocidad nominal y luego voy a potencia constante. Es una característica del motor de corriente directa. Lo que lo hace muy necesario, por ejemplo, en trenes de laminación. Bueno, la verdad, en cualquier requerimiento donde yo desde velocidad cero necesite el mayor torque. Y para esto creo que es necesario primeramente definir torque y potencia, porque de repente se confunde. No sé si tengamos disponible la diapositiva de torque y potencia, Juan, porque en el entendimiento de torque y potencia, aquí me queda muy claro las necesidades que tengo en mi proceso. Repito, este es el de corriente directa, si gustas, y en el de corriente alterna, aquí grafico velocidad, tengo velocidad cero, vamos a decir el diseño B, el torque es el 150%, es el torque inicial, conforme incrementa la velocidad, el torque va disminuyendo, y luego súbitamente se incrementa hasta llegar a su torque máximo, que es de 200%, y luego voy a ir bajando con respecto o inversamente proporcional a su velocidad. Vamos a definir primero torque y velocidad. Miren, es bien importante, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a levantar una masa o una fuerza de 1 kilogramo fuerza. Y en el diámetro de la polea, vamos a suponer que yo tenga 30 centímetros. El torque que necesito para levantar ese peso, pues va a ser 1 kilogramo fuerza por 0.3 metros igual a 0.3 kilogramo fuerza metro. Ese es el torque que necesito. Pero no es lo mismo que yo levante esta distancia, esta altura. Aquí el tiempo viene a determinar, el tiempo que yo necesito levantar ese peso viene a determinar la cantidad de potencia que necesito. Yo siempre voy a necesitar el mismo torque, pero a lo mejor si yo pongo un motor de menos potencia, el tiempo que me voy a tardar va a ser mayor. Si yo necesito disminuir el tiempo, la potencia va a ser mayor. Necesito de una mayor potencia. ¿Por qué? Porque potencia es igual al torque, que son 0.3 kilogramo fuerza metro, por la velocidad. Si yo requiero tiempo 1, 1 minuto, 10 minutos para ilustrar bien el concepto, 10 minutos. O 1 minuto. Vamos a suponer que para levantar esta fuerza en 10 minutos yo necesito 900 RPMs. Ahorita no voy a hacer la conversión a radianes por segundo, pero vamos a suponer que sean
3000 radianes por segundo, 3000 radianes por minuto. Entonces yo necesito una potencia que son 900 kilogramos fuerza metro sobre segundo, sobre minuto, perdón. Esa es la potencia que necesito. Si yo levanto la fuerza en un periodo de 10 minutos a esta altura. Pero ¿qué pasaría si la misma fuerza yo necesito levantarla en un minuto, recorrer esta altura? Pero ahora el periodo de tiempo es un minuto. Pues lo que pasa que necesitaría quizás 9000 RPM, o sea 10 veces, ¿va? Porque es 10 veces la diferencia en tiempo. Y vamos a suponer que estos sean 30,000 radianes por minuto. Entonces yo necesitaría, en lugar de 900, 9000, 9000 kilogramos fuerza metro sobre minuto. Necesito más potencia, pero el mismo torque, pero más potencia. Porque el torque, ese no lo va a cambiar, porque el torque es el que requiere la fuerza, el peso para ser levantado. Lo que va a cambiar es la potencia por la necesidad de tiempos, hacerlo más rápido. Acuérdense que potencia es la velocidad con la que se consume la energía. Esa es la definición de potencia. ¿Qué es potencia? Bueno, es la velocidad con la que se consume la energía. Esa es la expresión cualitativa. Entonces es bien importante que diferenciemos torque de potencia, porque ese es un tema muy recurrente cuando uno va a campo. Normalmente los usuarios confundimos torque y potencia. Son cosas muy diferentes. Torque es fuerza por distancia y potencia es par por velocidad. Torque por velocidad. Muy bien. En la selección del motor, pues yo tengo que ver todo eso, ¿verdad? Tengo que ver qué requerimientos tengo. Volvemos, si tenemos la sinopsis, Juan. Les comentaba que el motor jaula ardilla, debido a todo el desarrollo de control, por cierto, hay ahorita un drive vectorial que lo vamos a ver en su momento, pero así como en forma así breve. Hay un drive vectorial que me separa la corriente imaginaria y la corriente real. Hagan de cuenta que el drive lo que hace la componente imaginaria, que es la que me provoca el campo magnético, es muy necesaria para un motor, porque esta es la que me genera el campo magnético. Y la corriente real, el drive vectorial, de alguna forma me separa la corriente real y la componente real, y por alguna forma me establece un campo magnético con un eje de cuadratura. Este algoritmo matemático que provoca separar la corriente real y la corriente imaginaria, y sobre la corriente real con un eje de cuadratura enviar el campo magnético, y si nos vamos a la fórmula de Biot-Savart, que dice que la fuerza es igual a la corriente por el largo del conductor por la cantidad del campo magnético es el seno de teta, seno de 90 es 1, ¿verdad? Sí, por el seno de teta. El seno de teta
es 1, cuando tengo un eje de cuadratura, obtengo la fuerza máxima. Este drive vectorial viene a revolucionar y viene todavía a darle el liderazgo que tiene el motor jaula de ardilla en el mercado. Como experiencia, cuando yo me percato del drive vectorial fue hace como unos 7 años. Una empresa acerera cambió sus trenes de laminación de motores de directa, son más robustos, más grandes, tienen más elementos de fricción, su programación de mantenimiento es más difícil, es más repetitiva, es más costosa. El fenómeno de la conmutación en un motor de directa es complicado, chisporroteos. Entonces, esta empresa lo que vino a hacer es cambiar su tren de laminación por motores de corriente alterna con drive vectorial. Este drive vectorial nos da la característica torque máximo desde velocidad 0 hasta RPM nominal y luego potencia constante. Inicialmente se dudaba de la respuesta y del control en el tren de laminación. Y fíjense que son motores tan dispuestos en tándem, son kilowatts. Y bueno, esa fue mi primera experiencia con estos drives y con la sustitución del motor de directa con motor de alterna. Y bueno, ha sido todo un éxito. Y todavía pues la tecnología sigue incrementando, sigue evolucionando. Y creo yo que el liderazgo del motor jaula de ardilla, por todo lo que vimos anteriormente, todas esas características tan simple que es, pues viene, yo creo que siempre cuando observemos un motor operando, siempre piensen de que en el interior, cómo está constituido el circuito primario, que es el estator, y cuáles son los elementos que interpretar. Que muchas veces yo voy al motor, le establezco un análisis de termografía y veo que en la zona de no fricción hay temperaturas elevadas y el motor está operando a su dato de placa o menor a él. Entonces, ¿cómo me explico el incremento en temperatura? Si la ventilación es correcta, no hay elementos que obstruyan la ventilación en las costillas de enfriamiento, mis rodamientos están trabajando en forma a temperaturas nominales o abajo de ellas. Entonces, ¿cuál será el motivo por el que el motor se esté calentando en su zona de núcleo? Bueno, uno de los cuales puede ser que tenga mucho estéresis y Foucault y no fue analizado en una reparación. Cuando vayamos a ver el embobinado, vamos a ver que otra de las causas por calentamiento en los motores es un desbalance en el voltaje.
Un desbalance en el voltaje de alimentación, pues trae resultados catastróficos, que vamos a ver en el circuito eléctrico. Entonces, para concluir con la laminación, aquí vemos pruebas de estatores. También el rotor se checa, el estado de la laminación. Nada más les voy a decir una cosa, ahorita que veamos el rotor trabaja a muy poca frecuencia, por lo cual el fenómeno de Foucault y de histéresis disminuye en una cantidad casi que el fenómeno es insignificante en el rotor. Por eso el circuito principal para analizar es el estator. El rotor, como tenemos una velocidad y el corte de líneas magnéticas que vamos a explicar cuando vemos la parte del rotor, nos vamos a dar cuenta que el voltaje inducido en el rotor y la frecuencia, estamos trabajando a frecuencias de 3 o 2 Hz, lo cual me disminuye en forma dramática las pérdidas. ¿No tenemos todavía alguna pregunta, Juan? ¿Todo vamos bien? ¿Le seguimos? Bueno, también si gustan, los que estamos atendiendo la plática, si gustan, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, podemos detenernos y bueno, ahí interactuar, ¿verdad? Hasta ahorita todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el rotor para seguir con el circuito magnético y cómo obtenemos la fuerza en flecha. Habíamos comentado que el rotor es la parte, a la parte móvil le llamamos rotor, y el rotor también está constituido por dos circuitos, el magnético y el eléctrico. El rotor, al igual que el estator, está constituido por una chapa de laminación apilada entre sí y que tiene el mismo proceso de pavonado. En el interior del rotor tenemos también, igual como el estator, unas ranuras. Esas ranuras van a hacer el alojamiento del circuito eléctrico secundario. Como estamos analizando el motor tipo jaula de ardilla, nosotros en el interior de la laminación vamos a instalar elementos conductores. Esos elementos conductores pueden ser de material de aluminio o de cobre, dependiendo la ingeniería o el diseño y el tamaño. Sí. Carlos Salmerón. Sí, tiene una pregunta. Adelante. ¿Sí? ¿Te me ibas a decir la pregunta, ¿verdad? Sí, ahí le escribe el audio al ingeniero. Se equivocó, adelante. Se equivocó el ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a analizar el rotor. Comentábamos de que el motor, igual que el estator, que el rotor, igual que el estator, está constituido por una chapa de laminación que tiene el mismo tratamiento. Es una chapa de laminación que está pavonada y que aloja el circuito secundario eléctrico,
que puede ser de aluminio o de cobre. ¿Cuál es la forma en que obtenemos el torque? Y aquí viene también, podemos extraer de este tema ciertas prácticas que nos van a ayudar mucho a medir la potencia que estamos entregando real en flecha. Que este es un tema también muy recurrido por la industria, que nos comentan, oye, ¿cómo puedo yo determinar o cómo puedo saber cuánta potencia estoy entregando en flecha? Sí, porque entiendo que yo puedo poner un wattmetro y sí, bueno, con el wattmetro pues yo hago un análisis del triángulo de potencias y veo la demanda que tengo en la línea de kVA, kVA-Hertz y kilowatt. ¿Sí? Con un wattmetro tú puedes medir la potencia que tomas de la línea. Pero ¿cómo medirías la potencia que entregas en flecha? Ese ha sido un tema muy recurrido y ahorita vamos a ver cómo se determina con un nivel de incertidumbre prácticamente igual a cero, solamente utilizando un tacómetro estroboscópico. Por eso ahorita vamos a ver cómo es que obtenemos la fuerza en flecha. Miren, bueno, ya vimos la parte del rotor, el rotor en un jaula ardilla. Por eso cuando comentábamos, cuando iniciamos el tema, yo les comentaba que el motor jaula ardilla, pues es un motor muy simple. Tiene una fabricación muy simple, por eso tiene un liderazgo. Prácticamente es un motor utilizado en cualquier tipo de industria. Miren nomás la sencillez del motor. La parte fija es un estator con dos soportes, que son las tapas, y la parte móvil, que la única conectividad mecánica que existe entre uno y otro, pues es a través de unos rodamientos. Perdón, estos rodamientos son antifricción. ¿Por qué son antifricción? Bueno, cuando utilizamos rodamientos de bolas, pues acuérdense que la esfera es la forma geométrica que ofrece la menor área de contacto con una superficie plana. Entonces tenemos en un rodamiento con esferas, por eso se les llama rodamientos del tipo antifricción, porque son esferas que están alojadas en dos pistas y ofrecen la mínima área de contacto. Entonces, nos fijamos lo simple, pero también lo robusto que es un motor. Esta simpleza del motor impacta en la economía, en el costo de manufactura. Pero también nosotros vemos que a su vez, debido a sus soportes a la fundición del estator, pues es un motor muy robusto, que puede con sobrecargas, que puede con medios ambientes muy hostiles, que puede con diferentes tipos de montaje, horizontal, vertical, inclinado, y que también es gobernado, porque acuérdense de esto, y esto es bien importante, nosotros no podemos concebir o analizar el motor por sí mismo, lo tenemos que analizar a través de su control. O sea, es una especie de binomio, ¿verdad? El motor y el control, y ahora sí podemos ver las características de ambos como uno solo, ¿eh? No analicen el motor por sí mismo, no. Siempre por su control, porque el motor, acuérdense que obedece a la fuente. El motor hace lo que la fuente le diga. Por eso, en campo de repente tenemos nosotros, hay discusiones técnicas en donde en la discusión técnica el usuario piensa que el motor es un generador de energía. Yo les digo, no, mira. El motor, para empezar, es un convertidor de energía. El motor no te entrega energía de la nada. Te entrega energía porque la carga lo solicita y el motor demanda energía de la línea. El motor es un simple convertidor de energía. No genera, convierte. Bueno, ese término, ese concepto, si vieran cuánto nos ayuda a nosotros para solucionar problemas de operación, recurrencia en fallas catastróficas, partiendo de los conceptos fundamentales. Y repito,
Y esto sí es bien importante que quede bien claro, que quede bien claro. El motor es un convertidor de energía, no es generador, no genera, solamente convierte. Y eso los va a ayudar a solventar muchos diagnósticos y entendimiento del proceso. Muy bien. Nosotros, para analizar cómo es que obtenemos la fuerza en flecha, nos vamos a basar en leyes fundamentales que gobiernan la operación de un motor. La primera ley fundamental es la ley de Faraday. ¿Tenemos por ahí la ley de Faraday? Bueno, vamos a ver la ley de Faraday. La ley de Faraday establece, voy a dibujar una bobina. La dibujo en forma romboidal porque es la forma en que un motor la recibe. Bien. Esta es una bobina y vamos a suponer que por la bobina yo tengo un embobinado fijo. Esta es una bobina que la voy a alojar en el rotor y este embobinado fijo lo voy a alojar en el estator. Muy bien. El embobinado fijo, que es el estator, su layout o a su disposición, cómo es que está dispuesto en el interior de la laminación, la intención no es explicar la disposición de las bobinas, porque creo yo que la intención no es embobinar motores, es entender cómo opera, cómo leo, cómo interpreto lecturas de operación, cómo determino la condición. Entonces, este embobinado fijo tiene una disposición o un layout en el núcleo que al recibir un voltaje trifásico balanceado me va a provocar un campo magnético giratorio. Para efectos ilustrativos nada más para ver el fenómeno, vamos a suponer que en el interior yo voy a provocar un norte y un sur magnético. Las líneas magnéticas salen del norte y entran al sur. Faraday me dice, el voltaje inducido va a ser, ahorita les explico este negativo, que es Lenz. El cambio del flujo con respecto al tiempo. Como les mencionaba, debido a la disposición de las bobinas, que es un arreglo trifásico balanceado y que entre fase y fase yo tengo una distancia de 120 grados eléctricos, al momento de recibir en las líneas un voltaje trifásico balanceado, en su interior del estator se va a establecer un campo magnético giratorio. Ese campo magnético giratorio, este es el rotor. El rotor, en la parte real, tenemos, este es el circuito eléctrico del rotor. ¿Por qué le llamamos jaula de ardilla? Porque si vemos el puro circuito eléctrico, son barras de aluminio o cobre dispuestas de tal forma que están cortocircuitadas en ambos extremos por unos anillos de cortocircuito y si vemos el circuito solo, hagamos de cuenta que es una jaula de laboratorio de ardilla. Si yo le pongo la flecha, tengo los cojinetes y haz de cuenta que simula una jaula de ardilla. Por eso se le llama jaula de ardilla. Muy bien.
Esta jaula ardilla la voy a ilustrar a través de una bobina. ¿Por qué son bobinas? Nada más que están cortocircuitadas. Hagamos de cuenta que aquí tengo un interruptor y lo cierro. Están cortocircuitadas. La ley de Faraday establece que en una bobina el cambio del flujo con respecto al tiempo me inducirá un voltaje. Ese voltaje es la causa. Si yo cierro el circuito, por el circuito se establecerá una corriente circulante. ¿Quién me va a proporcionar este cambio del flujo con respecto al tiempo? Pues como les decía, el layout o la disposición del embobinado en su interior, al recibir las características de voltaje trifásico que me suministra la compañía de luz, yo voy a establecer un campo magnético que va a estar girando. Entonces, este giro va a ser un giro con un comportamiento senoidal, positivo y negativo, donde empiezo igual a 0, voy aumentando un punto máximo, llego igual a 0 y luego revierto el sentido. Muy bien. Entonces, ya cumplo con Faraday, se establece un voltaje. Pero la jaula, en ambos lados del rotor, tengo estos anillos de cortocircuito. Estos anillos cortocircuitan la bobina y en el interior de las barras se va a establecer el flujo de corriente. Muy bien. Fíjense, no pierdan la secuencia. Fíjense. Bueno, el negativo de la fórmula me lo da la ley de Lenz. La ley de Lenz me dice, en terminales, la polaridad del voltaje inducido va a ser tal que si cierras el circuito y por la bobina se establece una corriente eléctrica, va a ser con polaridad tal de que esa corriente ejerza un campo magnético en contra de la fuente. O sea, si vemos en física, hagan de cuenta que la bobina tiende a conservar su estado estable. Eso lo vemos desde Newton. Lo puedo explicar desde la ley de Newton, ahorita no es mi intención. Pero cuando yo concebí el efecto electromagnético, lo concebí desde Newton. Cuando Faraday establece y Lenz, y cuando se cualifica el fenómeno, al momento de cuantificarlo, nos damos cuenta de la polaridad y atendemos a las leyes de Newton en la conservación del estado estable. Entonces, las bobinas conservarán su estado estable. Esto también lo pueden utilizar en un transformador. Yo siempre les hago la pregunta, a ver, vamos a suponer que tengo un transformador. ¿Cuál es? Y me gusta hacerle mucho la pregunta cuando soportamos ahí cursos a nivel técnico, en que yo les digo a los que atienden los cursos, digo, oye, ¿qué pasaría si a un transformador le inyecto en lugar de alterna corriente directa? Pues la explicación es que no hay transformación. ¿Por qué? Porque no aplica el delta del flujo con respecto al tiempo y no hay FEM inducida. Aquí también se puede ilustrar muy bien la ley de Faraday y la ley de Lenz. Muy bien. Acuérdense que el circuito secundario del motor es como un transformador, nada más que el secundario lo cortocircuito para que por él se establezca una corriente eléctrica y venga, ahora sí, la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es la que me dice, la fuerza en flecha va a ser igual a la corriente que pase por el secundario por el largo de la barra del secundario por la cantidad de campo magnético por el seno de teta. Y teta es el ángulo entre la corriente y el campo magnético. Eso lo dice la ley de Biot-Savart. Entonces,
¿Cómo es que determinamos la fuerza en flecha? Corriente de la jaula, por el largo, por la cantidad de campo magnético. Todo tiene una secuencia, no se pierdan porque como resultado vamos a ver cómo nosotros podemos medir el rendimiento de un motor con un simple tacómetro estroboscópico. Por eso es importante que no pierdan la secuencia de lo que estamos viendo. Vayan siguiéndome. Juan, es bien importante, si tenemos alguna pregunta, porque es bien importante que se vaya entendiendo muy bien, para yo como usuario del motor, y si yo quiero hacer un análisis energético de una línea o de mi planta, tener los argumentos necesarios para poder cuantificar el consumo energético y luego después verlo con el consumo real y ver la cantidad de pérdidas que tengo en mi planta. Es muy importante, al menos en lo que es motores. No tenemos preguntas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Entonces, en el rotor, este campo magnético giratorio, acuérdense que lo determina esta fórmula. Voy a poner NS. ¿Por qué NS? Porque es la velocidad, la S vamos a ponerla la velocidad síncrona. ¿Qué es la velocidad síncrona? Es la velocidad del campo magnético giratorio. Y va a estar determinada por esta fórmula, 120 por la frecuencia entre el número de polos. Por ejemplo, un motor de 4 polos, si yo hago 120 por 60 entre 4, voy a obtener 1800 RPM. De 2 polos, 3600. De 6 polos, 1200. De 8 polos, 900. De 10 polos, 720. Muy bien. Y así sucesivamente. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando leemos una placa y la velocidad? Voy a agarrar un ejemplo. Vamos a suponer que la velocidad sea en la placa de datos de 1755. Cuando yo veo la placa dice RPM igual a 1755. Y digo, carambas, pero es de 4 polos, ¿por qué no es 1800? Bueno, porque la velocidad de la placa es la velocidad del rotor real. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia entre la velocidad síncrona o del campo magnético giratorio y la velocidad real? A esa diferencia le vamos a llamar deslizamiento. En inglés, porque normalmente los libros utilizan la inicial del inglés, que es slip. El deslizamiento va a ser igual a la velocidad síncrona menos la velocidad real. ¿Y por qué el deslizamiento? Y aquí es cuando viene el principio fundamental o es la variable fundamental del motor jaula de ardilla. Si entendemos bien el fenómeno del deslizamiento, estaremos aptos para poder hacer diagnósticos más profundos del motor o ya entendemos bien el funcionamiento de un motor. Fíjense. Y todo viene con la ley de Faraday, ¿eh? ¿Qué pasaría si yo el rotor gira igual a la velocidad síncrona o a la velocidad del campo magnético giratorio? ¿Cuál sería la velocidad relativa entre la bobina y el campo magnético giratorio? Sería igual a 0. Entonces no habría ¿qué? Cambio del flujo con respecto al tiempo. Y si no hay cambio del flujo con respecto al tiempo, no hay voltaje inducido.
Y si no hay voltaje inducido, no hay corriente inducida. Y si no hay corriente inducida, pues no hay fuerza en flecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el motor eléctrico para tomar potencia de la línea y convertirla en fuerza en flecha? Yo le conecto al rotor, este es el rotor, le conecto una carga, esa carga se va a resistir al movimiento. ¿Y qué es lo que va a hacer el motor jaula ardilla? Va a obtener un deslizamiento, o sea, el rotor va a girar a una menor velocidad que el campo magnético. ¿Para qué? Pues para obtener un diferencial de flujo con respecto al tiempo y a su vez obtener un voltaje inducido, corriente inducida, fuerza en flecha. ¿Qué es lo que hace un motor cuando le demandamos más fuerza en flecha? Pues aumenta el deslizamiento. O sea, gira a menor velocidad del campo magnético giratorio. ¿Para qué? Para aumentar el voltaje inducido. Entonces, la variable fundamental del motor tipo jaula ardilla es el deslizamiento, porque yo giro a menor velocidad que el campo magnético giratorio y es como obtengo potencia de la subestación. Así es como funciona. Cuando yo veo en el dato de placa, es que es de 1755 RPM, ¿qué significa? Que a 1755 RPM voy a obtener la potencia de placa. Vamos a suponer, y vamos a un ejemplo, vamos a suponer que el motor sea de 25 caballos. Y esta velocidad es representativa de un motor de 25 caballos, pero aplica para todos, media tensión, alta tensión. ¿Verdad? Entonces, como ya vi el fenómeno del deslizamiento, ya vi cómo se obtiene la fuerza en el rotor, el deslizamiento y la carga es una relación lineal. Bueno, miren, el deslizamiento es la velocidad síncrona menos la velocidad del rotor entre la velocidad síncrona. Entonces, así describo el deslizamiento. La velocidad síncrona o la velocidad que obtengo con esta fórmula de 120 por la frecuencia entre el número de polos menos la velocidad que voy a leer con el tacómetro entre la velocidad síncrona. Y aquí viene un uso práctico que debemos hacer para determinar cuánta potencia estamos entregando realmente en flecha de una forma con incertidumbre muy baja y prácticamente de una forma inmediata. Bueno, voy a borrar, no tenemos alguna pregunta, vamos a borrar, está muy claro todo esto, voy a borrar la parte aquí. Muy bien, miren. Un motor funciona así. Tengo deslizamiento con potencia. Si ven, es un comportamiento lineal. Vamos a un ejemplo. Este comportamiento lineal lo vimos en forma experimental.
con niveles de incertidumbre muy bajo. Entonces tenemos que el ejemplo es un motor de 25 caballos con RPMs en placa de 1755, pero yo voy con luz estroboscópica, con un tacómetro, y digo con luz estroboscópica porque es muy difícil otro tipo de tacómetro porque pues está conectado, está en coples, y muchos me han dicho, oye, fíjate que hay medición de torque real. Es muy complicado meter los sensores de torque para poder medir el torque entregado en flecha por los acoplamientos, porque anteriormente estuve pues, buscando alguna técnica para cubrir el requerimiento de información de nuestros clientes en cuanto a cuánta potencia estoy entregando realmente. Y me encontré con medidores de torque. El problema que vimos es lo complicado que son para su instalación y el precio. Y después analizamos y dijimos, bueno, si tenemos una relación proporcional o directa o lineal entre el deslizamiento y la potencia, pues midiendo el deslizamiento yo puedo ver cuánta potencia entrego en flecha, y luego ya con un wattmetro pues veo la potencia que demando de la línea, y ahora sí saco la cantidad de pérdidas y el rendimiento de mi equipo. El ejemplo, 25 caballos, RPMs, pero con el tacómetro la velocidad del rotor obtengo que está trabajando a 1771 RPMs. Si se fijan, estoy arriba de la velocidad a la cual el motor entrega su potencia max, su potencia de 25 caballos. Entonces, en forma inmediata, observo que no estoy entregando los 25 caballos, que estoy entregando menos. ¿Cuánto? Es lo que vamos a ver. Entonces dice, HPs, pues le podemos poner entregados en flecha. Va a ser igual a la velocidad síncrona menos la velocidad del rotor, la medida, entre la velocidad síncrona, menos la velocidad de placa. Todo eso lo voy a multiplicar por los HPs de placa. Sustituyendo el motor, la velocidad síncrona es de 4 polos, o sea, es de 1800 menos 1771 entre 1800 menos 1755 por 25 caballos, y esto me va a dar igual a 16.1 HPs. De esta forma obtengo la fuerza entregada en flecha. Es muy importante esto. Aquí podemos concluir con el estudio. ¿Todo bien? Es bien importante, ahorita no sé si vayamos a hacer un break para que quede bien asentado, bien claro, porque es una de las intenciones de cuando damos los cursos, que se lleven información práctica y que podamos aplicar, y que esta información, ya vimos la laminación del estator,
ya vimos el rotor y vimos cómo obtenemos la fuerza en flecha, vimos que el deslizamiento es la variable fundamental del motor jaula ardilla, porque a través del deslizamiento es como yo obtengo potencia de la subestación. Vimos que el motor eléctrico no es generador de energía, es convertidor de energía. En un motor convierto energía eléctrica de la subestación en fuerza en flecha. En un generador convierto energía, ya sea de combustión interna, ya sea de vapor, en energía eléctrica. O sea, energía mecánica en energía eléctrica en un generador. Energía eléctrica en energía mecánica en un motor. Eso me va a ayudar mucho cuando yo establezca criterios de diagnóstico. Porque me dicen, no, es que el motor consumió corriente de más, por eso se dañó. Sí, está bien. La corriente de más que consumió el motor es un reflejo de algo que pasó, porque el motor no consume corriente por sí mismo. El motor carece de par propio. El motor entrega el par que le demande la carga. Si el motor demanda más corriente de la línea, es porque se deslizó más. ¿Por qué se deslizó más? Porque la carga sí se lo demandó. Y la carga es la que determina la potencia consumida. Y si el motor rebasa su dato de placa, es porque la carga sí lo está demandando. Esas reflexiones son bien importantes cuando hagamos un diagnóstico. Y esas reflexiones son bien importantes para entender la operación de un motor. Yo les digo esto porque es un tema, repito, muy recurrente en campo. Oye, es que fíjate que la bomba de agua, el motor es para 110 amperes y me toma 125. Y vamos nosotros y reducimos la parte de la succión y llevamos el motor a 110, a dato de placa. Digo, mira, no, bueno, pero es que es válvula abierta. Sí, es que quiere decir que ocupas un motor de mayor tamaño para mover ese gasto y presión. Porque gasto por presión es igual a potencia. Entonces necesitas un motor de mayor tamaño. No, es que el motor está demandando 125 amperes. Sí, claro, porque acuérdate que el motor es un convertidor de energía. El motor va a demandar más potencia en la línea para darte lo que le pide la carga. Y si yo ese impulsor lo muevo a esa velocidad, pues yo necesito más potencia. Por eso es bien importante que el fenómeno se entienda muy bien, el fenómeno de conversión de energía.
Y creo yo que a partir de aquí podemos tomar decisiones trascendentales en el ahorro de consumo de energía, en obtener información real de la energía necesaria para nuestros procesos, en dimensionar los motores y en la selección de los mismos. Muy bien. Bueno, vamos a entrar al tema del motor. Bueno, siguiendo dentro del análisis de sus partes, nada más ahorita vamos a ver la siguiente parte, que son los rodamientos, la selección, el tamaño, la información que podemos obtener a través de los rodamientos, los rodamientos creo yo que es una especie de interfaz a todo el sistema de potencia de conversión de energía. A través de los rodamientos yo puedo obtener información de frecuencia de vibraciones para un diagnóstico de la condición. Hagamos de cuenta que el rodamiento sería como una especie de ventana para yo tener acceso al nivel de deterioro y a la condición que presenta el motor. Nosotros en la industria o en los motores utilizamos rodamientos que están diseñados para trabajar con cargas axiales y cargas radiales. Entonces, como decíamos anteriormente, el rodamiento de bolas, que es una esfera que está entre dos pistas, y la esfera me ofrece un contacto muy puntual, y el rodamiento de bolas yo lo voy a utilizar cuando el motor está acoplado directamente, o dicho de otra forma, cuando la flecha del motor no está sometido a cargas radiales, y vamos a explicar por qué. Debido a que la esfera me ofrece un área de contacto muy puntual, vamos a analizar el fenómeno que se presenta a través de la fórmula de la presión. Presión es igual a fuerza en área. Entonces, tengo un motor, lo conecto a la carga a través de un acoplamiento, y la fuerza radial pues es muy cercana a cero. Aquí es donde aplica el motor de esferas o de bolas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en la superficie? Vamos a suponer que aquí yo tengo el rodamiento. Aquí tengo el rodamiento. Si no tengo fuerza radial, ¿por qué? Porque fíjense, como es un área de contacto puntual, el área es muy pequeña. Y si el área es muy pequeña, en esa zona de la flecha, el componente de presión va a ser muy alta. O más bien, si es presión, pero también lo puedo ver a través de la fórmula de esfuerzo, que esfuerzo es igual también a fuerza en área. Los rodamientos de bolas
no aceptan carga radial porque ya de antemano cargan mucho radialmente por la fórmula de esfuerzo. Esfuerzo es igual a fuerza en área, el área es pequeña, la presión es máxima o muy pequeña, el esfuerzo es muy grande. O sea, es inversamente proporcional. Tenemos que tener mucho cuidado cuando seleccionamos un motor, el montaje o el acoplamiento que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que pasa si el motor lo sometemos ya en lugar de un acoplamiento directo? ¿Qué es lo que pasa cuando transmitimos potencia a través de bandas? Por ejemplo, en un molino. ¿Qué es lo que pasaría, verdad? Fíjense el fenómeno haciendo un análisis mecánico. Si yo tengo una polea, la tensión en bandas la fuerza radial que va a actuar sobre la zona de rodamiento, yo necesito disminuir el componente de área, o sea, ampliar el componente de área para disminuir el esfuerzo. Entonces, ahí tengo que recurrir al rodamiento de qué? De rodillo. Este es un rodillo. La superficie de contacto aumenta, entonces aumento yo el área y por consecuencia disminuye la presión o el esfuerzo. Aparte, cuando transmito por bandas, esta parte de la flecha está sometida a tensión y esta otra parte está sometida a compresión. Por el simple hecho de cómo se distribuyen las fuerzas. Si la banda va hacia este lado, exactamente si yo trazo una vertical que divida en dos partes la flecha, aquí tengo tensión y aquí tengo compresión porque la tensión en bandas va a este lado. ¿Qué es lo que pasa al rotar la flecha? La zona que estaba sometida en tensión pasa a compresión y la que estaba sometida a compresión pasa a tensión. Ya de por sí, cuando transmito potencia a través de bandas, estoy cambiando de esfuerzo, tensión, compresión, compresión, tensión a la flecha. ¿Qué significa eso? Cuando en un elemento tengo una carga repetitiva, se llama el fenómeno fatiga. Imagínense ustedes un alambrón, yo lo empiezo a fatigar hasta que de repente, como de la nada, ¡pum!, se rompe. Porque el alambrón lo empiezo a fatigar, y si yo toco con los dedos la zona de fatiga, siento muy caliente. Porque estoy de tensión a compresión, de compresión a tensión, de tensión a compresión, de compresión a tensión, hasta que sin fuerza el alambrón, ¡paz!, falla. Lo mismo pasa en las flechas. Lo mismo pasa. Por eso tengo que diseñar bien el diámetro y el material de la flecha. Que normalmente en los materiales de las flechas en los motores eléctricos, el acero 1045 cumple con la resiliencia, cumple con la resistencia, la resistencia a la fatiga,
la elasticidad, a que todo eje está sometido. Tenemos disponibles en el mercado el material 4140 tratado. Hay que hacer un muy buen análisis cuando requerimos materiales diferentes al 1045. Hay que justificarlos bien, porque de lo contrario, y por ahí podemos obtener, en lugar del beneficio, obtenemos una dificultad ahí en la flecha. Bueno, entonces, esta sería el criterio de selección de rodamientos. Acuérdense de este fenómeno de fatiga, ¿eh? Cuando transmitimos potencia en bandas, estamos cambiando tensión, compresión, compresión, tensión, estamos fatigando, ocupamos forzosamente un valero de rodillos para disminuir el esfuerzo mecánico, porque el esfuerzo es igual a fuerza en área. Yo aumento el área de contacto del rodillo, disminuyo el esfuerzo o la presión. Y evito que mi flecha esté sometida a tal esfuerzo que en un momento dado se es un esfuerzo cortante, ¿va? Que en un momento dado pues pueda fracturar la flecha y quebrarla, ¿va? Muy bien. Práctica de mantenimiento muy importante. Cuando yo instalo un valero, tengo que tener un cierto ajuste en la flecha. Cuando reparo un motor, yo tengo que dimensionar la flecha, y si hay un algo en la flecha, ¿cómo es que voy a ajustar ese rodamiento? Una práctica muy recurrente es de que, por ejemplo, aquí tengo yo la flecha y aquí yo instalo el valero. Aquí hay una interferencia que le llamamos ajuste. Esta interferencia o este ajuste, el diámetro de la flecha deberá ser media milésima mayor que el diámetro del valero. Y cuando yo dimensiono la flecha, observo que ya tengo un huelgo. Y el huelgo, uno de los adicionales es aportar soldadura y luego maquinar para devolverle material o aportar material. Ahí hay una cosa que es catastrófica. En un material yo tengo una estructura molecular, habría que ver creo que es ¿sí? Es de cara centrada, o sea, aquí tengo yo los átomos de fierro y el átomo de carbón lo tengo en el centro de las caras. Aquí tengo el átomo de carbón y aquí tengo el átomo de fierro. Carbón y el átomo de fierro. Cuando la zona de ajuste yo la quiero, le meto aquí electrodo,
con aporte de soldadura para después maquinarla y agregarle material, lo que provoco es que el átomo de carbón se vaya a la superficie del fierro, emigre de su posición de cara centrada, emigre y se concentre en la superficie de la flecha que estoy soldando. Entonces, la estructura molecular del acero se ve modificada y vamos a quitarle entonces el átomo de carbón. Acuérdense. Y la estructura queda otra vez cúbica, pero sin cuerpos en los intersticios entre los átomos de fierro. De tal forma, ¿cuál es la finalidad de involucrar carbón dentro del fierro? Pues darle más resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque estos intersticios entre los átomos de fierro, yo los lleno con carbón y hago a la estructura molecular más fuerte. Cuando soldo para reparar un ajuste de valero, estos átomos de carbón a temperatura emigran a la superficie y la estructura molecular del acero queda sin el carbón en su interior. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues se fragiliza porque ya no tengo en los intersticios más material, que es carbón. Y esa flecha, al ver, esto se fragiliza. Normalmente cuando hago esto, sucede una falla estructural en esta zona y se quiebra la flecha. Lo que tengo que hacer es, si voy a utilizar el método de aporte de soldadura, tengo que volver estos átomos que se acumularon en la superficie, tengo que devolver a la estructura cúbica del fierro. Los tengo que devolver a su posición. ¿A través de qué? De un tratamiento térmico, pero bien manejado. Pero bien manejado. Cuando es un motor, dependiendo su aplicación, se puede hacer un metalizado, o sea, el aporte de material para ajustar al valero puede ser a través del proceso de metalizado. Tenemos que seleccionar bien el método. ¿Por qué? Porque los costos de una flecha nueva y una reparación de un ajuste como debe de ser, prácticamente son iguales. Prácticamente son iguales. Utilizando el método adecuado de ajuste, prácticamente los costos son iguales. Entonces, al ajustar valeros, tenemos que tener mucho cuidado con el método de aportación de material. Tenemos que seleccionar muy bien el método. Tengan mucho cuidado cuando aportemos material con electrodo, por lo que les acabo de comentar, de la emigración de los átomos de carbón, de la estructura molecular del acero, que normalmente es cúbica de cara centrada o cúbica de cuerpo centrado. A final de cuentas, el tema es de que dentro del fierro tengo elementos de carbón que van a emigrar por el calor al momento de soldar una flecha, y esa emigración de elementos de carbón me va a fragilizar la flecha, y si hago un análisis de esfuerzo cortante en la zona de rodamiento, va a haber una falla estructural, a fin de cuentas la flecha se va a quebrar. Con esto ya tenemos tres elementos principales del motor, que ya vimos el estator, ya vimos el rotor, ya vimos los rodamientos. ¿Preguntas? No, en el proceso de selección de la metodología de reparación.
No solamente en flechas de motores, ¿eh? O sea, esto aplica en cualquier eje. Esta análisis estructural ¿qué tipo es? Tenemos que ver bien toda el comportamiento, tener algo de metalurgia, de física metalúrgica, para ver más o menos cómo, a qué temperaturas nosotros modificamos las estructuras moleculares y con esto cambiemos las propiedades mecánicas de la pieza. Entonces, esa información está disponible. Ver bien toda la gama de temperaturas, de cambios estructurales, cambios plásticos, en donde cambiemos, repito, las características de los materiales. Por eso es bien importante seleccionar el método adecuado de reparación que no modifique el estado correspondiente, pues, al elemento. Igual pasa en las tapas. Este ajuste de valero en la flecha, acuérdense que también ajusta el valero, ajusta en su alojamiento. Aquí tenemos una tapa, esta es la tapa. ¿Qué es lo que pasa en las tapas? Cuando yo voy a ajustar el rodamiento, aquí voy a dibujar una tapa. Viene la tapa y luego aquí viene el valero, esta es la tapa. Aquí tengo un diámetro de paso. Bueno, aquí puedo prolongar. Aquí tengo un diámetro. Por aquí pasa la flecha. Y aquí tengo la zona de valero. Pero ahora es en la tapa. Normalmente en la tapa, para alojar el rodamiento, aquí debo tener el diámetro de la tapa deberá ser mayor punto, o sea, media milésima o una milésima mayor que el diámetro del valero. ¿Qué es lo que pasa cuando esta dimensión, este huelgo es mayor? Bueno, el valero ya no va a ajustar y va a haber movimiento relativo entre el valero y la tapa. Normalmente, la práctica en la que se recurre es de que en la tapa yo le inserto un casquillo. Está bien. Aquí está el huelgo que yo le voy a insertar un casquillo para ajustar el valero. Le voy a insertar un casquillo. Pero acordémonos que las tapas normalmente son de fierro vaciado y el casquillo que fabricamos es de tubo mecánico, que es un material 10-18. ¿Qué es lo que pasa cuando el casquillo es 10-18 y la tapa es fierro que vaciado? Bueno, lo que pasa es de que los coeficientes de dilatación térmica son diferentes. Y cuando el coeficiente de dilatación térmica es diferente, pues el motor al calentarse, uno se va a expandir más que el otro. Y se afloja el casquillo y esa reparación no sirve, no tiene mucha vida útil. Aquí lo que hacemos es, este casquillo
tenemos que ponerlo de fierro vaciado para que conserve el coeficiente de dilatación térmica y los dos componentes se expandan o se dilaten en igual forma, ¿verdad? Y evitar un aflojamiento en el casquillo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos una reparación parcial de una tapa en la fabricación de su casquillo, seleccionando bien el material. Yo puedo hacer un trabajo excelente de maquinado, la tapa concéntrica, le doy bien las medidas, ejecuto mi trabajo en forma bien, en forma impecable, pero si seleccioné mal los materiales, bueno, ya es un motivo de un deterioro prematuro en mi reparación. Por eso es bien importante cuando el motor es nuevo, determinar si realmente ocupa la tapa una reparación o no. Analizar bien la tabla de ajustes de valeros para diagnosticar bien, porque muchas veces no es necesario reparar la tapa. Nada más acordemos, cuando reparamos una tapa ya perdemos los materiales originales y eso conlleva una especie de frecuencia en las fallas posteriores, a menos que la reparación la elaboremos conservando bien las características de una tapa nueva. A final de cuentas, como una especie de reflexión, fíjense, la intención de una reparación es devolverle las características al motor como si este fuera nuevo. Esa es la intención, ese es el objetivo de una reparación, devolverle las características al motor como si este fuera nuevo. Por eso comencé el curso diciendo que para el usuario es bien importante entender ciertas características y las leyes que gobiernan el funcionamiento de un motor para poderlo operar y administrar bien su mantenimiento, para poderlo llevar a zonas de operación óptimas y aparte administrar bien las intervenciones. En los cursos subsecuentes, la idea es ver la tecnología que tenemos disponible para diagnosticar en línea y fuera de línea los motores y poder nosotros evaluar, diagnosticar y determinar las prácticas que el motor necesita para que sus características sean devueltas y esperar la vida útil de la reparación. Un motor eléctrico trabajado a dato de placa y trabajado con ciertos requerimientos, la vida útil de un bobinado, por ejemplo, debe ser superior a los 15 años. Yo nada más tengo que intervenir el motor para cambiar sus rodamientos. ¿Cuándo es cuando no se dan estos tiempos? Bueno, tenemos una desviación, ya sean vibraciones, en calidad de energía, en desbalances de voltaje, que repercuten en la vida útil del motor y acortan el periodo de vida. Queda pendiente de ver motores de corriente directa y motores síncronos y motores de rotor devanado. Pero esto que hemos visto también puede aplicar a motores de rotor devanado, a motores síncronos. Ya nomás voy a ver en lo que nos resta del curso, voy a tratar de explicar la diferencia muy puntual de cada motor. Ahorita creo que entramos al periodo de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta,
por parte de... Ingeniero Omar de Desarrollo de Talento va a tomar la batuta para el área de preguntas. ¿Sí? Sí, mira, cuando, cuando voy a adquirir un motor, normalmente el motor viene de la fábrica capacitado para cierta aplicación o cierto montaje, ¿va? Entonces tengo que informarle yo a fábrica que mi montaje va a ser a través de bandas y ellos tienen que hacer unos arreglos necesarios en la flecha y en la tapa para alojar un rodamiento de rodillos. Eso es bien importante porque, por ejemplo, a nosotros que damos soporte a ciertas marcas, es muy recurrente que nuevo venga con nosotros para adaptarle un rodamiento de rodillos porque no se especificó bien al momento de solicitar el motor en fábrica. Entonces fábrica dice, bueno, este es un motor, te vendo diseño B para uso general y montaje horizontal. Normalmente cuando solicitamos uno de rodillos, tenemos que especificar. Igualmente, cuando el motor trabaje en forma inclinada o vertical, tenemos que informar porque si es vertical, en una de ambos lados del motor tenemos que cambiar un rodamiento de esfuerzo axial. De la serie 22, por ejemplo un 22-226 o un 23-220. La serie 22 es un contacto angular donde ahora sí ya me capacita el motor para su montaje. Entonces, como respuesta, es bien importante informarle a fábrica el tipo de acoplamiento y el tipo de montaje. Sí, mira, tenemos dos tecnologías disponibles. De hecho, ese es un tema que traigo para analizarlo al detalle en la próxima sesión. Pero como un avance, yo te diría lo siguiente. Tenemos dos tecnologías disponibles. Una es la de barrido de frecuencias. Ahí nosotros, a través de la tabla, los ingenieros de Charlotte, viendo el espectro, yo puedo determinar si tengo una falla eléctrica y si tengo una fisura en barras, o tenemos la tecnología de firma de corriente. Esa tecnología de firma de corriente tiene una herramienta muy interesante que me evalúa bien el espectro de la jaula y ya me posiciona el cursor en el armónico, después de la fundamental, el armónico que tengo que checar para ver si tengo un problema en barras. Cabe destacar que esa tecnología de firma de corriente sigue siendo
en su confiabilidad, pues la verdad tiene áreas de oportunidad, pues. Tiene áreas de oportunidad, nosotros hemos manejado las dos. Yo en lo personal, cuando nace la tecnología de firme de corriente, fui de los primeros en ir a Fort Collins al curso de la IEEE, de la tecnología de firma de corriente, en donde se desarrolló el algoritmo matemático para interpretar una falla en la jaula con tecnología repito, de firma de corriente. Sin embargo, para poderla determinar necesito someter el motor a ciertas condiciones que son de repente muy difíciles en la práctica. Por eso me he inclinado mejor en la tecnología de barrido de frecuencias. En barrido de frecuencias, la tecnología de espectros de vibración es más acertada. Entonces, esas son las dos tecnologías disponibles que, repito, en la siguiente sesión traigo preparado algo de material para explicarlo con un poquitito más de detalle. Ok, gracias. Tenemos aquí pregunta de Juan David Linares. Dice que si hay alguna capacitación adicional para complementar el tema de los motores de rotor de Banach. Sí, de hecho, el motor de rotor de Banach es el tema siguiente, que lo vamos a analizar a través del circuito equivalente, en donde la diferencia del rotor de Banach con respecto al jaula de ardilla, en el circuito equivalente que vamos a ver la sesión de mañana, vamos a ver que la diferencia es que la fuerza en flecha la determina la resistencia del secundario. Entonces, la finalidad de devanar el rotor es instalarle un elemento resistivo variable afuera del motor para yo variar la resistencia de afuera, que la pongo en serie con el rotor devanado, y así yo tener un comportamiento par contra velocidad variable. Por ejemplo, en grúas o en elementos que de repente necesiten alta cantidad de par, es cuando selecciono un motor de rotor devanado, y esa es la diferencia. Recuerden, la fuerza en flecha la determina la resistividad del circuito secundario, en este caso del rotor. Por eso devano el rotor, le pongo anillos deslizantes o anillos rozantes para conectarle unas resistencias externas variables, y yo variando la resistencia varío la fuerza en flecha. Eso lo vamos a ver muy a detalle en la siguiente sesión. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ahí, compañeros, si tienen alguna otra pregunta. Ok, ahí, ingeniero Juan, y ya por el momento pues no tenemos ninguna pregunta por el chat ni tampoco al WhatsApp. Muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, aquí terminamos la primera sesión. Espero y que sea de mucha utilidad. Como quiera, esta es la tónica que quiero seguir el día de mañana, partiendo del marco teórico, de la situación conceptual, partiendo de ahí, tratando de sacarle aplicaciones prácticas, pero siempre y cuando respetando el concepto, el marco teórico, que por ejemplo termino aquí diciéndoles que me ha tocado mucho en campo estar en diagnóstico de fallas. Cuando perdemos el marco teórico, cuando perdemos el concepto, de repente tomamos decisiones muy fuera de la realidad, y que en lugar de ayudar a la solución, pues perjudican porque olvidamos el concepto. Por eso es bien importante no perder el concepto,
y que el concepto soporte mi diagnóstico. Entonces, esta es la intención de este taller, tratar de irnos del marco teórico a la cuestión práctica y que nos ayude a esos diagnósticos que tan importantes son. Muchas gracias por el día de hoy. Nos vemos mañana.